Hola, mi nombre es Tatiana Yedid y te voy a hablar de la respuesta sexual humana. Empecemos por entender qué es la respuesta sexual. La respuesta sexual humana son diferentes modelos que se han propuesto para explicar los cambios físicos por los que pasa el cuerpo a la hora de una actividad sexual. Es importante notar que cuando hablamos de actividad sexual nos estamos refiriendo tanto a una actividad masturbatoria que es contigo mismo o contigo misma, como también al contacto sexual, es decir, a la actividad sexual compartida. Tu cuerpo pasa por una serie de cambios independientemente de si tu actividad sexual está siendo compartida o la estás viviendo en lo personal. Y justo es eso lo que vamos a abordar en este módulo. Los primeros en estudiar la respuesta sexual humana o los primeros en establecer un modelo para la respuesta sexual fueron Master y Johnson, dos sexólogos, de los primeros sexólogos que existieron, el padre y la madre de la sexualidad moderna, y justamente ellos lo que hicieron fue graficar los cambios o las respuestas sexuales de un montón de personas que estudiaron dentro de laboratorios. Y entonces vinieron con esta gráfica que estás pudiendo ver aquí en la presentación. Tiene que ver con diferentes etapas. Ellos agruparon las respuestas corporales en diferentes etapas para explicar cuáles eran las sensaciones, los cambios, las diferencias que se podían sentir y medir en los cuerpos a la hora del contacto sexual. Entonces, para ellos, la primera etapa era la etapa de excitación, después pasábamos o llegábamos a una etapa de meseta, después al orgasmo o a varios orgasmos, en la multiorgasmia, y finalmente pasábamos por una etapa de resolución. Me gustaría explicarte un poquito más a detalle cuáles son estos cambios para que tú lo puedas vincular con algo de la vida cotidiana. Y me gustaría un poco tomar el ejemplo de cuando vamos a salir a correr. Primero, pues yo puedo estar sentada decidiendo que voy a ir a correr. Y entonces preparo mi agua, preparo mi toallita o me cambio de ropa y mi físico, mi cuerpo está en un estado de reposo, no de mucha demanda, sino más bien como de calma y de quietud. Así es como yo inicio, tomando una decisión desde el periodo de reposo. Entonces salgo a la calle, supongamos que salgo a la calle y empiezo a hacer ejercicios de estiramiento y empiezo a doblar las rodillas, a estirar el cuerpo, y entonces el cuerpo empieza a reaccionar, empieza a responder a estos ejercicios de calentamiento que yo estoy empezando a llevar a cabo. Después quizá empiece a caminar, ¿no? Poco a poquito. Y entonces el cuerpo se va adaptando a esta demanda. Y entonces quizá empiece a respirar con un poquito más de velocidad, quizá empiece a sentir mi pulso o la frecuencia cardíaca que se empieza a acelerar, empieza a salir de este estado de reposo, empieza a despertar. Finalmente empiezo a trotar y entonces empiezo a ser más demandante y finalmente ya podré terminar echándome a correr a toda velocidad. Un poco parecidos son los cambios por los que pasa el cuerpo a la hora de la respuesta sexual humana. Entonces empezamos con un estímulo, nuestro cuerpo empieza a despertar. Cabe mencionar que la parte del estímulo no fue mencionada por Master y Johnson, que fue una de las etapas que se agregaron posteriormente en uno de los siguientes modelos que vamos a ver, que es el del Dr. Álvarez Gallú, un sexólogo mexicano. Entonces empieza con un estímulo, es decir, algo pasa, ya sea afuera de mí y recibo un estímulo o bien pienso en algo que me interesa, un estímulo interno, psicológico, incluso fantasioso, y entonces mi cuerpo empieza a despertar. Y esa es la fase de excitación justamente, en donde empiezo a sentir calor, el cuerpo empieza a acalorarse, empieza a subir la temperatura, empieza a haber cierto grado de sudoración, empiezo a respirar de manera más agitada. Conforme voy aumentando la excitación, la respiración se vuelve más acelerada, más profunda,
Lo mismo pasa con el ritmo cardíaco y con las pulsaciones. Incluso probablemente estés familiarizado con esta sensación de calentura en la piel y con este rubor, con estas chapitas que surgen a la hora de sentir una excitación. Y es lo que se conoce como rubor sexual. En el caso de las personas con vulva, y prefiero hablar de personas con vulva que mujeres porque no todas las mujeres tienen vulva y no todas las personas con vulva son mujeres. Eso ya lo veremos más adelante en el módulo de género. Pero bueno, si las personas que tienen vulva empiezan a tener cierta lubricación y el flujo sanguíneo llega a los órganos sexuales de modo que se hinchan. Entonces hay un hinchamiento en los labios menores, en el clítoris, hay una erección en el clítoris, hay una erección en los pezones. Entonces de esta forma el cuerpo empieza a despertar. Para las personas con pene, la irrigación sanguínea aumenta en la zona genital y se da un proceso de erección a diferentes grados y en diferentes momentos. Esto pasa en la etapa de excitación. Después se llega a una etapa de meseta, que es como si el cuerpo se acostumbrara a todos estos cambios y los mantuviera. Por eso en la gráfica está dibujado como con una línea horizontal. No estás en reposo, estás arriba, con una excitación arriba, sin embargo, no sigue aumentando, sino que se sostiene por determinado tiempo. Y finalmente, en el modelo de Master y Johnson, se llega a un orgasmo, que es esta sensación intensa de placer, en donde se tienen contracciones en la musculatura pélvica, se da esta sensación de placer, que las personas registramos y verbalizamos de maneras totalmente diferentes porque es una sensación totalmente subjetiva, y también en el caso de las personas con pene y también de las personas con vulva, en ocasiones coincide con la eyaculación. Finalmente, después del orgasmo, en este modelo de Master y Johnson se llega a un periodo de resolución, es decir, una bajadita, como podemos ver en el modelo, es una bajada bastante drástica con la que el cuerpo se regresa, digamos, a un estado de reposo. Este es el modelo de Master y Johnson. Hay varias adiciones que se hicieron de manera posterior a partir de este modelo. En el caso del doctor Álvarez Gallú, como les comentaba, incluyó como detonador de esta excitación un proceso de estimulación, un estímulo sexual efectivo, es como lo llama él, que puede ser un estímulo externo, como ya comenté, o bien puede ser un estímulo interno, puede ser un pensamiento o un recuerdo que yo tenga que de pronto, o una fantasía que detona la respuesta de mi cuerpo. Otra de las adiciones del doctor Álvarez Gallú fue el periodo refractario, y es un momento, es un tiempo que sobre todo el varón, la persona con pene, requiere para poder tener otro proceso de excitación. Es como si necesitara una especie de recreo o una especie de pausa para reconstituirse y para volver a tener una erección. Y este periodo refractario varía dependiendo de la edad de la persona. Cuando la persona es joven, el periodo refractario es casi inexistente. Sin embargo, conforme la persona va creciendo, incluso en adultos mayores, el periodo refractario puede ser de varios días. Otra de las adiciones que se tuvo al tema de la respuesta sexual humana fue el asunto del deseo. En este caso, Helen Kaplan fue quien empezó a hablar de cómo el deseo aparece al inicio, pero que también corre y cruza todas las etapas de la respuesta sexual humana. Esta cuestión del deseo como detonador de esta iniciativa o de esta voluntad para participar en un contacto sexual. Como podemos ver en la siguiente gráfica, en realidad no hay un modelo, no hay una gráfica, no hay una línea. Hay muchas posibilidades. No nada más depende de cada una de las personas, sino que también depende
del momento, de la situación, de cómo fue ese contacto sexual. Por ejemplo, si estamos hablando de un contacto sexual rápido, probablemente la gráfica sea totalmente diferente a cuando estamos hablando de un contacto sexual que llevó mucho tiempo o que tuvo varios momentos de estímulo o incluso varios momentos de orgasmo. O que no tuvo orgasmo, porque también hay contactos sexuales que pueden ser placenteros y que en ese momento específico no se alcanzó un orgasmo. Todo tiene que ver con la vivencia subjetiva del placer. Entonces, bueno, existen muchas posibilidades. Estos modelos, los modelos que yo acabo de explicar, son modelos lineales, pero en realidad hay otro tipo de modelos. Por ejemplo, está el modelo cíclico biopsicosocial de Basson. Y ellos son un grupo de sexólogos. Ellos empiezan a explicar cómo el deseo no tiene que estar antes del contacto sexual, sino que el deseo puede aparecer en cualquier momento del contacto sexual, que puede uno empezar un contacto sexual sin mucho deseo y más bien como por otras motivaciones que tienen que ver con el bienestar de la pareja o el querer compartirse con la pareja, muchas otras motivaciones que tienen más que ver con la vinculación interpersonal que realmente con un deseo o con una excitación sexual. Y que finalmente el deseo puede aparecer en cualquier parte de este ciclo de la respuesta sexual humana. Y en este sentido se vuelve interesante porque es cíclico, el deseo no se encuentra ubicado al inicio y empieza a considerar factores biopsicosociales a la hora de empezar, emprender o participar en un contacto sexual. Y finalmente tenemos otro modelo que se llama el modelo dual de Bancroft. Y en este caso, su aportación es hablar de factores que pueden inhibir el deseo sexual o las ganas de participar en un contacto sexual y otros factores que tienen la posibilidad de excitar o de impulsarnos hacia la actividad sexual. Volvemos a decir que puede ser personal o puede ser compartida. Y entonces para Bancroft justamente la respuesta tiene que ver con este equilibrio, con qué hay más. Normalmente en una situación puede haber varias cosas que inhiban, pero también varias cosas que exciten. Y entonces de este equilibrio dependerá si la persona quiere participar, formar parte o incluso proveerse de una experiencia sexual o no. Entonces, como podrás ver, es muy importante conocer la respuesta sexual humana porque a partir de esto te puedes conocer cómo reacciona tu cuerpo, puedes entender qué va a pasar con tu cuerpo, ayuda al autoconocimiento, ayuda a que tú puedas comunicarle a la persona con la que estás compartiendo tu sexualidad qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sientes y por supuesto también posibilita el disfrute. Y como pudiste ver, hay un montón de mitos con respecto a la respuesta sexual humana. Por ejemplo, uno de los mitos es que tiene que haber un orgasmo para que sea una situación placentera y no necesariamente. Otro de los mitos es que tiene que haber deseo desde el inicio y también ya vimos que tampoco es un requerimiento. También se decía antes que las mujeres teníamos la posibilidad o la potencialidad de ser multiorgásmicas, pero que los varones no. Hoy en día sabemos que las personas con pene, si logran desvincular la eyaculación del orgasmo, tienen la posibilidad de ser multiorgásmicos también. Y antes se hablaba de la eyaculación masculina, de la eyaculación de personas con pene, pero no de la eyaculación de las personas con vulva, y hoy sabemos que también es una potencialidad de las personas con vulva. Que la eyaculación no es solo territorio de las personas con pene o bien de los varones. Y bueno, espero que este módulo te haya servido. Te invito a escuchar los siguientes. Gracias.